Debates parlamentarios. Eran otros tiempos. Contaba Alejandro Aguilar Machado que durante sus años de estudiante, con ocasión de la fallida constituyente de 1917, eran los tiempos del gobierno de los Tinoco, iba con sus compañeros de colegio a seguir los debates que se suscitaban a propósito de la propuesta de reinstalar la pena de muerte. Recordemos que ella había sido abolida constitucionalmente en 1882. Previamente, a nivel legislativo, el artículo primero de la Ley de Garantías de 1877 establecía que, comillas, la vida de los habitantes de Costa Rica es inviolable. Pero no fue sino hasta el 26 de abril de 1882, decreto ejecutivo número 7 del general Guardia, en que se modificó la Constitución y se abolió por completo la aplicación de la pena. Lo que me interesa destacar es que, según don Alejandro, al escuchar los debates a favor y en contra de la pena de muerte, los estudiantes se decantaban por una u otra posición en razón de los argumentos de una o de otra parte. Al parecer, cuando hablaba el diputado Leonidas Pacheco, los estudiantes quedaban convencidos de la tesis primitiva, mientras que cuando tomaba la palabra el diputado José Astú Aguilar y Rogelio Fernández Güell, agregaría, los estudiantes se inclinaban por mantener la abolición de la pena de muerte. El caso es que, tras meses de discusión, la propuesta de reinstalación o reinstauración de la pena de muerte fue rechazada por 34 votos en contra y 7 votos a favor. Eran otros tiempos. Hoy difícilmente escucharíamos con atención los discursos de Cicerón contra Catilina en la antigua Roma republicana, ni tampoco escucharíamos con atención los debates constituyentes de la primera etapa de la Revolución Francesa a cargo del gran orador Gabriel d'Honor Mirabeau. Eran otros tiempos. Ya desde la perversión de esa revolución, con ocasión de los excesos jacobinos al mando de Robespierre, Marat y compañía, y en los últimos años en nuestro país, los debates parlamentarios en sentido estricto dejaron de existir. Me refiero a aquellos en que el público y los propios parlamentarios están dispuestos a oír los argumentos de cada parte para tomar partido o cambiar de opinión en función de los méritos y elocuencia de cada uno de ellos. Pueden ciertamente tenerse posiciones previas o preconcebidas, a favor y en contra de la pena de muerte, a favor o en contra de la ley de finanzas públicas, o de una privatización, o de una mayor criminalización de los delitos. Pero del debate parlamentario se esperaría al menos una cierta apertura a escuchar los argumentos de cada una de las partes, para después reforzar la posición propia o cambiarla en función de esos argumentos y de las pruebas aportadas para sustentarlos. Parece iluso pensar que en tiempos de redes sociales y de fake news que nos reafirman en nuestras posiciones, ello es posible. Los objetivos y los algoritmos que las guían y que guían o refuerzan nuestras preferencias nos dificultan enterarnos, ya no digo comprender, las posiciones diferentes a las nuestras. Por si fuera poco, los reglamentos legislativos vigentes, al menos en países no parlamentarios, sea por sus formalismos innecesarios, sea por la ausencia de liderazgo de fracción, o sea por la perversa pretensión de que todos los diputados saben de todos los temas a discutir, no nos permiten disfrutar debates parlamentarios y argumentos. Más bien parecen monólogos ensimismados, donde no se habla a la población, sino a los correligionarios, a sus medios afines, a sus perfiles de Facebook o para un tweet de X o de TikTok, que les permiten regodearse en sus propios discursos. No se trata de la calidad de nuestros parlamentarios, aunque podrían ser mejores, sino de algo más complejo. Los buenos se pierden o se perderían en la cacofonía parlamentaria contemporánea. Los argumentos ad hominem contra el orador sustituyen los argumentos de fondo
que el mismo sustenta. Los descalificativos preconcebidos impiden escuchar sus disertaciones. Peor aún, la asignación previa y la distribución de los tiempos entre todos los diputados que promueve el reglamento legislativo haría que la respuesta a los argumentos de una de las partes apareciera unas horas o unos días después, cuando ya se ha hablado sobre todo lo humano y lo divino, sin cotejar los argumentos esgrimidos preliminarmente. Parte del problema es que antes las fracciones legislativas, sin fraccionamientos al interior, escogían a un líder que se encargaba de cada tema. Sus compañeros delegaban en él la defensa de la tesis sobre ese tema, de manera que si había 6 fracciones solo se escucharan los argumentos de 6 oradores. El control político hoy parece un popurrí anárquico de dimes y diretes sobre decenas de temas y no un debate a fondo sobre las acciones gubernamentales o generales. Las comisiones legislativas de investigación pretenden sustituir los procesos judiciales, encontrar culpables o destrozar honras ajenas sin que ello permita controlar efectivamente el ejercicio. Para cambiar, ¿por qué no lograr que al menos el mensaje, el debate, el mensaje presidencial anual después del 2 de mayo fuera diferente? Que luego de los discursos de contestación de las fracciones legislativas, digamos por una hora y media en total, el debate semanal del mensaje fuera frente a los ministros del ramo, ya que el presidente no puede participar. De manera que cada fracción preguntara al ministro encargado algún detalle u omisión del discurso presidencial, se escuchara la respuesta del ministro, se replicara y se contrarreplicara, como en los sistemas parlamentarios. Para ello sería indispensable limitar ampliamente el uso de la palabra. Digamos, por ejemplo, dar 2 minutos para preguntar, 5 minutos para replicar y 2 minutos para contrarreplicar, y así sucesivamente. Pero la madre del cordero está en la actitud con que asumimos el debate ciudadano. Mientras creamos que nuestras ideas gozan del título de pretensiones iure et de iure, es decir, que no admiten pruebas en contrario, nunca seremos capaces de escuchar los argumentos contradictorios a los nuestros, sino de criticarlos. Mientras tengamos anteojeras ideológicas, seremos incapaces de valorar las posiciones diferentes. Me explico, todos tenemos derecho a tener posiciones predefinidas o consabidas. Muy bien, pero ¿qué tal si esas ideas las asumimos como presunciones iuris tantum? Es decir, que admiten prueba en contrario. Es decir, que es válido sostenerlas mientras no nos prueben lo contrario. Eso quiere decir, al menos, estar abierto a escuchar los argumentos ajenos y a variar de rumbo si las pruebas o los argumentos nos convencen. Pero, me dirán, eran otros tiempos.